El padre del comunismo no pudo pagar el alquiler. Karl Marx prometió la abolición de la pobreza a escala global mientras dependía de la caridad de su amigo. Su vida, tan contradictoria como su filosofía, es la clave para entender el por qué su visión falló y triunfó al mismo tiempo. Marx, uno de los pensadores más importantes de la Edad Moderna, fue un filósofo, periodista, economista, activista. Dedicó su vida a intentar derrocar el orden social existente y el sistema económico capitalista. Karl Marx nació en 1818 en la ciudad renana de Trier, perteneciente entonces a Prusia. Su padre, Heinrich, era un próspero abogado que creía en las ideas liberales de la Ilustración. Heinrich era judío y descendencia de rabinos, pero por pragmatismo adoptó la fe luterana para evitar ser discriminado. Entre los amigos de Heinrich había un oficial prusiano de mentalidad liberal, el barón Westphalen. Karl Marx se enamoró de la hija de barón, Jenny. Se comprometieron en secreto cuando Karl tenía 18 años. Marx no destacó en el colegio. Su padre lo envió a estudiar Derecho a Bonn y después a la Universidad de Berlín. Fue un estudiante disoluto, aficionado a la poesía y la bebida, pero pronto desarrolló el interés por la filosofía y la política que le duraría toda la vida. En la década de 1830, tras la muerte de George Hegel, una nueva generación de pensadores alemanes, entre ellos Ludwig Feuerbach, reelaboró el pensamiento hegeliano y creó una crítica radical del Estado y religión. Marx se asoció con estos jóvenes hegelianos a los que las autoridades miraban con recelo. Marx se doctoró en filosofía en 1841, pero se le impidió seguir con su carrera académica debido a sus ideas sobre la religión. Para ganarse la vida, se dedicó al periodismo. Los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras, pero lo que hay que hacer es cambiarlo, decía. Marx demostró ser un excelente escritor, con un tremendo talento para la retórica provocadora y la invectiva satírica y mordaz. Se ganó su reputación como editor de un periódico radical basado en Colonia, el Rheinische Zeitung, que combinaba artículos sobre la pobreza de los trabajadores alemanes con velados ataques a la monarquía prusiana. El periódico, acosado sin cesar por los censores, fue prohibido en 1843, tras lo cual Marx se marchó a París, donde los emigrados alemanes publicaban periódicos subversivos a salvo de la policía prusiana. En 1845 el gobierno francés tomó medidas contra ellos y Marx se vio obligado a refugiarse en la capital belga, Bruselas. Pese a su existencia precaria e insegura, se casó con Jenny von Westphalen, y en 1848 ya tenía 3 hijos con ella. También conoció a Friedrich Engels, que se convirtió en su íntimo aliado y colaborador para el resto de su vida. Marx, de temperamento rebelde, solía romper violentamente con sus colegas, pero nunca rompió con Engels. A mediados de la década de 1840, Marx había ideado la mayor parte de lo que más tarde se conoció como marxismo. Su pensamiento, expuesto en manuscritos en su mayoría inéditos, se desarrolló a través de un extenso estudio crítico de la filosofía alemana, del socialismo utópico francés y de la obra de los economistas británicos. Unía un análisis de las injusticias económicas de la era del capitalismo industrial con las perspectivas históricas globales de Hegel. Marx tomó la idea de Hegel del progreso dialéctico de la historia a través
de las etapas lógicas, tesis, antítesis y síntesis, y la convirtió en el materialismo histórico. La teoría dinámica de que el conflicto de clases conduciría finalmente a un paraíso socialista, para Marx, el motor del cambio es el desarrollo económico, que impulsa la transformación de la sociedad, la política y las ideas y la cultura. Cada era histórica está dominada por una clase social. El ascenso del capitalismo había situado a la burguesía en una posición de privilegio al frente de la sociedad, pero la economía capitalista en sí había creado la clase obrera industrial, destinada a derrocar a la burguesía y tomar el control. Esta revolución en la práctica pondría fin a la historia y crearía una armoniosa sociedad comunista sin propiedad privada en la que el trabajo ya no estaría alienado. No sería una carga impuesta al trabajador, sino una actividad libre y creativa. La contribución filosófica más original de Marx fue quizás su ataque al papel tradicional del filósofo como observador objetivo en busca de la verdad absoluta. Según él, el papel del filósofo no consiste en contemplar el mundo, sino en implicarse en él, pues solo esa implicación permite entenderlo. En 1847, su deseo de cambiar el mundo lo puso en contacto con la Liga de los Justos, una red clandestina internacional de obreros aspirantes a revolucionarios ubicada en Londres. Marx y Engels fundaron una filial de la organización en Bruselas y rápidamente se hicieron con el liderazgo, rebautizándola como Liga Comunista. La religión es el gemido de una criatura oprimida. El corazón de un mundo sin corazón es el opio del pueblo, decía. En febrero de 1848, Marx escribió un panfleto en el que exponía las creencias y el programa de la Liga, conocido como el Manifiesto Comunista, y que se convirtió en uno de los textos más leídos jamás escritos. Se abría con la afirmación siguiente: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, y ofrecía una descripción clara y vivida de la transformación progresiva del mundo debido al capitalismo industrial y al efecto negativo de este progreso para la clase trabajadora. Aquel panfleto terminaba siendo un llamamiento directo y claro a derrocar a la sociedad mediante una revolución, y afirmaba: los proletarios no tienen nada que perder, como no sean sus cadenas, tienen en cambio un mundo entero que ganar. Proletarios de todos los países, dice, unidos. El impacto inicial del panfleto de Marx no fue muy grande, pero su profecía de revolución internacional iba a cumplirse pronto. La recesión y las malas cosechas en la década de 1840 crearon una pobreza y un sufrimiento tales que convirtieron Europa en un polvorín a punto de explotar. Un levantamiento en París desencadenó violencia popular en gran parte del continente. Marx regresó a Alemania para impulsar la causa revolucionaria y refundó su antiguo periódico como el Neue Rheinische Zeitung. Durante un año se entregó a una furiosa actividad propagandística y polemística. En 1849, a medida que el sueño revolucionario se apagaba, a la reacción se asentaba en toda Europa, Marx y Engels fueron arrestados por las autoridades prusianas. No llegaron a ir a la cárcel, pero tuvieron que huir a Gran Bretaña, el único refugio seguro. En la década de 1850, la vida de Marx entró en una fase oscura. Él y su familia, alojados en una pobre vivienda del Soho londinense, apenas sobrevivían con la ayuda económica de Engels. Dos hijos nacidos en 1849 y 1851 murieron en la infancia. Marx halló consuelo en la sirvienta de la familia, Helene
de Moore, que dio a luz un niño en 1851. Engel, quizá para salvar el matrimonio de su amigo, se hizo responsable del hijo ilegítimo, al que se encontró un hogar de acogida. El único hijo varón superviviente de Jenny Mark, el muy querido Edgar, murió en 1855 y la familia quedó con solo 4 hijas que alimentar. Finalmente, Mark encontró una fuente de ingresos escribiendo artículos como corresponsal para un periódico estadounidense, el New York Daily Tribune. Pero aún así le costó mucho crear a sus hijas. El fracaso de la Revolución de 1848 supuso un reto intelectual que dominó las siguientes 2 décadas en la vida de Mark. A medida que la posibilidad inmediata de un levantamiento de los trabajadores se iba desvaneciendo, intentó demostrar que la transición revolucionaria al comunismo aún ocurriría inevitablemente. Pasaba sus días en la sala de lectura del Museo Británico inmerso en un prolongado estudio de datos económicos y sociales y en una revaluación de la producción capitalista. En concreto, quería mostrar a través del concepto de plusvalía que a los trabajadores se les robaba el producto de su trabajo. Su monumental obra El Capital intentaba ofrecer, por medio de la propia lógica del capitalismo, una base científica para explicar su creencia en la inevitabilidad de la caída del capitalismo. Marx regresó a la política en 1864 como una importante figura en la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como Primera Internacional. Guió a aquella colección de sindicalistas y socialistas humanistas a un compromiso con la toma del poder por parte de la clase trabajadora. A pesar de obtener muchos adeptos por toda Europa, la Internacional no tuvo ningún papel en génesis del siguiente levantamiento violento del continente. En 1871, como reacción a la rendición francesa en la guerra franco-prusiana, París fue tomada por la Revolución Comuna. Marx fue un observador pasivo del levantamiento, que fue sofocado con un gran derramamiento de sangre. La guerra civil en Francia, el panfleto en el que analizó los eventos, tuvo muchos lectores y el papel responsable de la Internacional en el levantamiento se aceptó como un hecho. Por primera vez, Marx era famoso y tenía gran público. La primera internacional se derrumbó a comienzos de la década de 1870 como resultado del irresoluble conflicto entre Marx y el anarquista ruso Mikhail Bakunin. Sin embargo, la influencia de Marx continuó extendiéndose a medida que se desarrollaban nuevos partidos socialistas en Alemania y Rusia en las décadas de 1870 y 1880. La cuestión de hasta qué punto se debía aceptar las ideas de Marx se convirtió en un punto crucial del debate. Marx intervino en 1876 para criticar el programa del Partido Socialdemócrata de Alemania, argumentando contra la posibilidad de una transición pacífica al socialismo y enfatizando la necesidad de una dictadura del proletariado. En la última década de su vida, Marx vivió atormentado por problemas de salud. Murió de bronquitis en marzo de 1883, 13 meses después de que su esposa y 2 meses después que su hija mayor. Fue enterrado en el cementerio de Highgate, en Londres, en la sección reservada a los ateos. A su funeral solo asistieron su familia y algunos amigos, entre ellos Engel. La tradición de todas las generaciones muertas pesa como una pesadilla sobre los cerebros de los vivos, decía.
¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.